El relato del día de hoy se llama El retrato oval y es de Edgar Allan Poe. El castillo al que mi criado se había atrevido a entrar por la fuerza para evitarme pasar una noche al aire libre, malherido como estaba, era una de esas moles grandiosas pero tristes que llevan años alzándose hoscas entre los Apeninos. No solo en la imaginación de la señora Radcliffe, sino también en la realidad. Tenía el edificio todo el aspecto de estar recién abandonado, aunque fuera temporalmente. Nosotros nos instalamos en uno de los aposentos más pequeños y menos suntuosos de una apartada torre del castillo. Los adornos de la estancia eran lujosos, pero deslucidos y viejos. Las paredes estaban cubiertas de tapices y engalanadas con numerosos y variados trofeos heráldicos, y una insólita cantidad de vivaces pinturas modernas con grandes marcos de arabescos dorados. Estas pinturas, que cubrían no solo la superficie casi entera de las paredes, sino también los numerosos recovecos que las estrafalarias arquitecturas del castillo exigían, me suscitaron un profundo interés, quizás debido a mi incipiente delirio, y siendo ya de noche, rogué a Pedro cerrar las gruesas contraventanas de la habitación, prender las torcidas de un alto candelabro que se erguía junto a las cabeceras de mi cama, y de abrir de par en par las orladas cortinas de terciopelo negro que formaban el dosel. Con todo esto quería entregarme, si no al sueño, o al menos a la contemplación intermitente de estos cuadros, al estudio de un pequeño volumen hallado sobre la almohada y que contenía una crítica y una descripción de los lienzos. Mucho leí, devoto y fervientemente miré. Raudas y gloriosas duraron las horas, hasta llegar la profunda medianoche. La posición del candelabro me impedía ver bien, y para no molestar a mi adormilado sirviente, estiré el brazo con fuerza y lo coloqué de forma que no lo vistiera de lleno conmigo. Por este hecho produjo un efecto del todo inesperado. Los lugares de las numerosas velas, pues había muchas, cayeron sobre un recoveco de la habitación antes oscurecida por la sombra de una de las columnas del dosel. Así vi, a plena luz, un cuadro por completo inadvertido hasta entonces. Era el retrato de una mujer en la sazón de su juventud. Miré la pintura muy deprisa y cerré los ojos. En un principio fui incapaz de entender por qué lo había hecho, pero mientras seguía con los párpados cerrados, rebusqué en mi cabeza el motivo. Había sido un movimiento impulsivo a fin de ganar tiempo para pensar, para asegurarme de que la vista no me engañaba, para calmar y atemperar mis fantasías antes de una contemplación más serena y certera. Instantes después volví a mirar fijamente el cuadro. Ya no podría ni quería dudar de que estaba viendo bien, pues el primer destello de las velas sobre el lienzo pareció disipar el sopor aturdido que me trastornaba los sentidos, espabilándome con el susto. El retrato, como ya he dicho, era de una mujer joven. Solo consistía en la cabeza y los hombros, pintado de la manera que técnicamente se llamaba vignette, muy al estilo de las conocidas cabezas de Sully. Los brazos y el busto, e incluso las puntas del radiante cabello, se infundían imperceptiblemente en la vaga pero profunda sombra que componía el fondo del retrato. El marco era oval, bañado en oro y labrado en filigrana arabesca. Como objeto de arte, nada resultaba más admirable que aquella pintura, pero lo que me había conmovido de manera tan repentina y vehemente no podía ser la ejecución de la obra, ni la belleza inmortal del rostro. Menos aún cabía pensar que mi imaginación, arrancada de su ensueño, hubiera tomado aquella cabeza por la de una persona viva. Al punto vi que las peculiaridades del diseño, el colorido y el marco negaban dicha idea,
impidiendo abrigarla siquiera por un instante. Pensando atentamente en todo esto, permanecí quizás una hora, medio recostado en la cama, con los ojos clavados en el retrato. Al fin, dueño del ingenuo secreto de su efecto, me recliné sobre el lecho. Había descubierto que el verdadero hechizo del cuadro era la absoluta naturalidad de su expresión, que si al principio me asombró, después me desconcertó, cautivó y espantó. Con el más profundo y reverente asombroso dejé el candelabro en el lugar donde estaba antes. Una vez fuera de mi vista el motivo de tan profunda agitación, busqué ansioso el tomo que trataba de las pinturas de su historia, pasando páginas hasta llegar al número que designaba el retrato oval. Leí allí las tenues y pintorescas palabras que siguen. Era una doncella de belda sin par, tan hermosa como rebosante de alegría. Más aciaga fue la hora en que vio, amó y casó con el pintor. Él, apasionado, estudioso y austero, tenía ya una novia en el arte. Ella, joven de belda sin par, tan hermosa como rebosante de alegría. Ella, toda luz y sonrisas, vivas como un cervatillo. Ella sabía amar y disfrutar de todo. Odiaba tan solo al arte que era su rival. Temía tan solo a la pincelada, los pinceles y los útiles funestos que le ocultaban el rostro de su amor. Tal era que tembló la dama al oír al pintor manifestar su deseo de pintarla. Mas la joven esposa era discreta y obediente, y semana tras semana posó sumisa en el alto y oscuro aposento de la torre, donde solo una tenue luz bañaba desde arriba el pálido lienzo. Entretanto, él el pintor, se gloriaba de su trabajo, que avanzaba de hora en hora y día en día. Era un hombre ferviente, bravo, exaltado, dado a perderse en ensoñaciones sin advertir que la luz mortecina de aquella torre solitaria marchitaba la salud y el ánimo de su esposa, a quienes todos veían consumirse menos él. Mas ella reía y sonreía sin queja alguna, viendo al pintor, que gozaba de gran renombre, disfrutar con fervor y ansia de su quehacer, afanado día y noche en representar a la mujer que tanto le amaba, aun cuando cada día estaba más débil y abatida. Y cierto es que quienes vieron el retrato alababan en voz baja el parecido con la gran maravilla, y una prueba no tanto del talento del pintor como de su profundo amor por aquella a quien representaba de manera tan incomparable. Pero con el tiempo, al acercarse la obra a su conclusión, no se permitió entrar a nadie en la torre, y el pintor apenas se apartaba los ojos del lienzo, siquiera para contemplar el rostro de su esposa. Mas seguía sin advertir que los colores con que revestía la tela los hurtaba de las mejillas de quien posaba a su lado. Y cuando pasaron muchas semanas y poco quedaba por hacer salvo dar una pincelada a la boca y un matiz a los ojos, el espíritu de la dama volvió a crepitar como las llamas en el tubo de una lámpara, y pudieron darse la pincelada y el matiz, y el pintor quedó por un instante maravillado ante la obra acabada, pero al poco, mirándola pálido y espantado, tembló mientras gritaba: «Esto es la vida misma», y se volvió súbitamente su amada, la cual ya estaba muerta. El retrato oval, Edgar Allan Poe.